Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de BRICS. Ustedes saben que la sigla se utiliza para nombrar al conjunto formado por Brasil, Rusia, India y China. El bloque BRICS es una alianza económica, política, social. Hay expertos que sostienen que en 2050 los países que integran BRICS se convertirán en líderes de la economía global y suponen el 43% de lo que es la población mundial, para que tengan idea que es realmente un bloque importante y sin duda es un tema que hoy vamos a tratar con el doctor Montes. Eh, Importante porque ese grupo de países nos dice varias cosas. En primer lugar, que en el mundo del siglo XXI ya no hay lugar para un modelo monopolar. El mundo no solo es más complejo, sino que varios países, ustedes saben, ascendieron, principalmente China. En cuanto a Rusia, siempre fue un gran poder y por historia, condiciones geopolíticas, también, por supuesto, sus dimensiones, ¿no? Dimensión estratégica y también siempre Rusia está llamada a ser parte, ¿no?, de lo que nos cuentan. El BRICS también nos dice que no solo hay actores que ascendieron, sino que no todos en el mundo piensan del mismo modo. Y creo que también es lo más importante, que es un bloque que reúne completamente países diferentes, ¿no? Y también, y lo podemos apreciar, que las sanciones a Rusia, ¿no?, que es solo una parte del mundo ya que sanciona a Rusia. Es otro detalle muy importante que tenemos que tomar en consideración. Por último, el BRICS conforma un lote cada vez más con más países que defienden una estructura mundial en clave multipolar, un sistema de asistencia financiera, por ejemplo, ¿no? Para América Latina podría ser una posibilidad de mayor inserción en el mundo, posibilidades de nuevos mercados. Y la pregunta, sin embargo, para mí por lo menos, es, al ser así cada vez más estados, no surgirán problemas en función de los intereses de cada uno. Bueno, estos temas va a tratar hoy el doctor Montes. Ustedes saben que en 2024 la cumbre de los países BRICS se celebrará del 22 a 24 de octubre en la ciudad rusa de Kazán, en ruso Kazán. Nosotros, la Cátedra de Rusia, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad de La Plata, en el marco de la cumbre anual de los BRICS, organiza un viaje educativo y cultural organizado por justo la Cátedra Instituto Nevsky de la Lengua y Cultura de San Petersburgo, la Universidad Estatal de San Petersburgo, con el cual tenemos convenio. Eh, y bueno, también los invitamos a sumarse en ese programa que incluye visitas académicas, aparte de un programa maravilloso cultural. También visita la Embajada Argentina en Moscú y también, muy probable, otras visitas académicas. Bien, dejo la palabra al doctor Marcelo Montes, Bueno, profesor buenas de la tardes. Mil Universidad. disculpas por las demoras, todas responsabilidades mías. Martes 13, pero no tiene nada que ver con la suerte. Mal cálculo mío vehicular. Así que bueno, por supuesto, gracias a la paciencia de Tamara y de todos ustedes. Bueno, voy al grano directamente porque el tiempo nos apremia. Hay una parte de la conferencia que la voy a destinar, por supuesto, al BRICS y otra a América Latina, que va a ser más breve, va a ser lo último que diga. Más tiempo le voy a dedicar al BRICS. Ahí ya tienen una primera filmina porque, bueno, tiene que ver con la posibilidad de construir un mundo multipolar, o por lo menos ser el embrión de un mundo multipolar,
en donde por supuesto Rusia tiene un protagonismo importante, pero también algunos países de América Latina, llámese Brasil, y en su momento, como ustedes saben, en diciembre estuvo invitada a Argentina a participar y el gobierno argentino rechazó esa invitación. El BRICS, digamos, hay mucha fantasía sobre el BRICS, hay mucha mitología sobre el BRICS. Obviamente que aquí vamos a tratar de desandar el camino respecto al BRICS, a separar la paja del trigo. Y allí tienen una primera filmina que tiene que ver con todas las razones por las cuales el BRICS podría no ser lo que es hoy. Es decir, hay muchas posibilidades de que el BRICS no se haya concretado, no se haya plasmado a lo largo de todo este tiempo, desde el 2006 en adelante, y sin embargo el BRICS es una realidad. Ahí tienen unos argumentos de ciertos académicos como Martin Wolf, que plantean la dificultad que tienen algunos integrantes del BRICS por formar parte de esta organización, por sus contradicciones en materia política, sus contradicciones en materia axiológica, sus contradicciones en materia económica, energética y demás, y sin embargo conviven estos participantes. La próxima. Obviamente, siguiendo con estas contradicciones, ahí tienen, por ejemplo, las diferencias que existen entre países como Brasil, la India, las diferencias que existen entre Rusia y China, aún cuando sí los une, por supuesto, la crítica o el rechazo al orden unipolar dirigido por Estados Unidos, y, por supuesto, las contradicciones que existen entre Irán y Arabia Saudita. Ustedes saben que remarco la postura de Irán porque ustedes saben que el gobierno argentino, que está muy alineado con Estados Unidos, pero sobre todo está muy alineado con Israel, ha planteado que no solamente le molesta la presencia de Rusia y China por ser supuestos regímenes autoritarios, sino también sobre todo la presencia de Irán, que es un enemigo acérrimo de Israel. Sin embargo, habría que remarcar que junto a Irán está ahora Arabia Saudita, que también es un rival, si se quiere, dentro de la interna musulmana bastante importante de Irán, y sin embargo pueden convivir allí tranquilamente. Vamos a la otra. Bueno, por supuesto, ni hablar todos los problemas económicos que tienen los países del BRICS. Ninguno de estos países, ni los 5 originales o los 4 originales más Sudáfrica, ni los que se han sumado ahora en este proceso de diciembre, enero de este año, son países desarrollados. Entonces también tienen debilidades económicas, sociales, institucionales y demás, que han sido remarcadas por el propio creador del acrónimo del BRICS, que fue O'Neill, un economista del grupo Goldman Sachs. Esto quisiera también remarcarlo como detalle. El BRICS no es un invento de Putin, no es un invento de Xi Jinping, no es un invento de Lula. Es en realidad un acrónimo que nace en el año 2006, en realidad en el 2002, pero bueno, en el 2006 empieza a tener cierto desarrollo en términos de reuniones y demás, para coronarse recién en el 2009-2010 con las primeras cumbres, impulsado por un analista financiero, por un economista que se llama O'Neill, que si ustedes van a YouTube van a ver reportajes de Jorge Lanata a él en una crónica, en un viaje que hizo Lanata a los 4 países originarios del BRICS, entre otros a Gran Bretaña, donde justamente pudo entrevistar a O'Neill. Y O'Neill, digamos, como buen analista financiero, lo que previó fue que en las próximas 2 décadas, estas 2 décadas se están cumpliendo ahora, digamos, estos países eran los que iban a llevar la delantera, digamos, en términos del crecimiento económico mundial. En eso no se equivocó, por cierto, pero todo esto dio origen a lo que vamos a ver ahora en las próximas filminas. Vamos a la siguiente. Bueno, sin duda, el contexto internacional ayudó, no solamente el invento de O'Neill,
al que había que darle una cierta construcción física, digamos, sino que el contexto global del fracaso, sobre todo de las invasiones norteamericanas, Afganistán e Irak, que pusieron en duda hasta qué punto ese momento unipolar iba a ser duradero o no. Ese momento unipolar duró, podríamos decir, desde el 92, 91, 92 hasta el 2006. Y, por supuesto, el contexto de las crisis financieras. Bueno, la crisis financiera, insisto, del 2008-2009, que fue, si ustedes recuerdan, una crisis que nace básicamente en Estados Unidos por las subprime y se extiende a Europa, parte del norte de Europa, noroeste de Europa y sur de Europa, y básicamente ataca a los países desarrollados. Los países emergentes salen relativamente indemnes de esa crisis, y la que de alguna forma lidera el motor de la economía mundial después de esa crisis financiera fue China. Pasamos a la otra. Bueno, obviamente que el contexto ayudó, pero también hubo una decisión política de los futuros líderes del BRICS. Hay un antecedente importante que es el IPSA, India, Brasil, Sudáfrica, forman parte de ese IPSA, un grupo previo al BRICS, en el año 2003, y después la queja de Lula en el G8 en Francia, diciendo que, bueno, no nos invitan al banquete de los poderosos, digamos, no formamos parte de la toma de decisiones de los poderosos, una crítica bastante fuerte que Lula le plantea ya cuando era presidente de Brasil en su primero o segundo mandato, yo no recuerdo, a los países del G7. Y después, por supuesto, el intento de Putin en su momento, en la guerra de Irak, de congeniar la postura rusa con la francesa y la alemana, que recibió críticas de Estados Unidos. Bueno, en el 2008 ya Lavrov, el canciller de Putin, sugiere invitar a Brasil, y así se va formando el BRICS de una manera gradual, muy lenta, por supuesto. En 2007 China ya empieza a formar parte del duopolio, digamos, que lidera este mundo, junto con Estados Unidos, porque supera en el podio a Alemania, digamos, entre las potencias en términos económicos del PBI. En el 2007, también, noviembre del 2007, Putin en la cara a Chirac, a Jenny, a Merkel, les dice, bueno, un mundo unipolar es mucho más inseguro que un mundo bipolar incluso. Entonces, obviamente, si Estados Unidos sigue convirtiéndose en un gendarme del mundo, vamos a ir a un mundo mucho más incierto, mucho más peligroso que el que tenemos. En fin, fue muy profético ese discurso, que lo pueden ustedes bajar de YouTube también, y después se empezaron a constituir las primeras cumbres. Hubo 15 cumbres en total, 5 en cada uno de los países de los 5 integrantes originales. Después, por supuesto, hubo una serie de acontecimientos que también contribuyeron, la primavera árabe, las consecuencias no queridas de la primavera árabe, el bombardeo de Libia y demás. Y ahí en ese contexto se suma Sudáfrica a partir del 2010. La próxima. Bueno, ¿por qué Sudáfrica? Sudáfrica escapa un poco al molde de los primeros 4 integrantes. Había uno de América Latina, que era Brasil, Rusia, China y la India, que son del mundo euroasiático. Sudáfrica es el primero en pertenecer a África. Pero digo, ¿por qué Sudáfrica y por qué no Nigeria? ¿Por qué no Egipto? ¿Por qué no Etiopía? Que se sumaron, Etiopía se sumó ahora, bueno, en fin. ¿Por qué no México? ¿Por qué no Turquía? ¿Por qué no Corea del Sur? Hay rumores de que Turquía se puede sumar en cualquier momento. México está ahí también a la espera, junto con Venezuela. Bueno, Sudáfrica es un país ideal en términos de pacifismo, en términos de que en su momento estuvo muy alineado con Occidente. Fue una potencia militar que se fue desmilitarizando, tiene buenas relaciones con buena parte del mundo, digamos, los 200 estados que forman parte de este mundo. Es un país multicultural que ha sembrado su propia paz doméstica y es capaz de irradiarla hacia el resto del mundo. En fin, tiene toda una serie de atributos Sudáfrica por las cuales pudo formar parte del acuerdo de Brasil,
la India, China y Rusia. La próxima. Bueno, también hay otros argumentos allí que ustedes pueden ver. Desafiaba de alguna forma el choque de civilizaciones planteado por Huntington y abusado de alguna forma por países occidentales. Tiene un liderazgo innegable en África, más allá de que, por supuesto, hay países con los cuales no tenía buenas relaciones, como Mozambique y Angola, producto de la Guerra Fría, pero bueno, fue aceptado. Y también es un país que si bien no era, digamos, había tenido su experiencia de apartheid y demás, pero bueno, después con Mandela tuvo una experiencia democrática muy interesante, multicultural. Insisto, un país pacifista, una especie de Suecia del África que realmente ameritaba que formara parte de este club. La próxima. Bueno, de nuevo, 15 cumbres, en cada uno de los países 5. La próxima, la número 16, se va a realizar en Kazán, 16, cuando invirtamos el círculo, digamos, va nuevamente a originarse en Rusia. ¿Y qué es lo interesante del BRICS? No tiene prácticamente ningún organismo institucionalizado. Está el encuentro de los presidentes una vez por año y la voluntad de juntarse, que es muy importante en este mundo, a pesar de las diferencias. Porque, insisto, empezamos con la primera filmina y las 2 o 3 primeras con las diferencias que hay entre estos países. Hay más razones para pensar en que esto no podía funcionar y sin embargo está funcionando. Hay una voluntad presidencial a lo largo de los años, más allá de la duración de Xi Jinping y Putin, de todos los demás presidentes que han ido cambiando, en juntarse, esta idea de converger, unirse en esta lógica de un mundo multipolar. No sabemos si ese mundo va a ser post-occidental, no lo sabemos. Y hay cada vez más países que quieren formar parte de este club, porque ahora son 10, 11, pero probablemente en el corto plazo sean 30 y pico, 40, y eso es algo muy importante en términos de población, de PBI, de, insisto, voluntad de paz. Repito, a pesar de las diferencias, a pesar de las diferencias. Si esto es el embrión, insisto, de un nuevo mundo en términos del poder mundial, de la distribución del poder mundial, un nuevo mundo en términos de respeto, de coexistencia de la gran diversidad política, ideológica que hay en este mundo, bienvenido. Si no lo es, bueno, será un organismo más que por ahora tiene un banco que la cual forman parte los 5 países miembros, que está dirigido por Dilma Rousseff, que es la expresidenta brasileña, con capital en Shanghái, que es uno de los polos financieros más importantes de este mundo globalizado, y que, bueno, tiene toda una dinámica distinta a la del Banco Mundial o la del Fondo Monetario Internacional, porque prestaría dinero para inversiones vinculadas al desarrollo en los países emergentes, en los países del llamado tercer mundo, otrora tercer mundo, sin condiciones, digamos, sin condicionalidades como las que históricamente ha puesto el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que son organismos de la ONU de los cuales forman parte estos miembros. O sea, ninguno de los miembros del BRICS considera incompatible el BRICS con el orden actual internacional. Eso también hay que destacarlo, ¿no? Bueno, dejamos ahí el BRICS. Bueno, ahí justamente planteábamos esto que decíamos recién, ¿no es cierto? O sea, hay una lógica del BRICS de ser un poco el embrión de algo diferente. No sabemos hasta dónde llegará ese embrión, si finalmente va a adoptar forma, si va a competir a la larga con el orden internacional, no lo creo, mi hipótesis es que no, pero bueno, esa es otra de las alternativas que se manejan respecto al BRICS. Ahí estamos combinando un poco la discusión respecto al papel de América Latina. Volvemos, dejamos ahí. Bueno, a ver.
Rusia con América Latina hay toda una mitología respecto a las relaciones ruso-latinoamericanas, sobre todo a partir, por supuesto, de la experiencia soviética. Además, está decir, muchos se preocupan por la relación China-latinoamericana, y hasta en la relación China-latinoamericana hay una historia, una larga historia. En el caso de Rusia también la hay, que excede el periodo soviético. Eso también hay que remarcarlo. Los vínculos de Rusia con Argentina, por ejemplo, se remontan a más de un siglo, experiencias diplomáticas, experiencias consulares, relaciones hasta vinculadas con la Antártida. No sé si saben los que de alguna forma descubrieron la Antártida fueron navegantes rusos. El zar Nicolás II estuvo aparentemente en Mar del Plata, en un barco, cuando era muy joven, fines del siglo XIX. Bueno, hay muchos datos que vislumbran una larga relación entre Rusia y los distintos países latinoamericanos. El caso argentino lo conocemos un poco más, por razones obvias, pero hay una larga relación también con México, con Brasil y demás. En fin. Entonces, lamentablemente, la Guerra Fría, la influencia norteamericana, los medios de comunicación y demás, muy alineados con Estados Unidos, han dejado la sensación de que todo está tenido ideológicamente una relación entre Latinoamérica y Rusia que pasa básicamente por el periodo bolchevique o por el periodo soviético, y no es así. Y después de la caída de la Unión Soviética, bueno, la relación entre Rusia y América Latina al principio fue bastante competitiva, porque ambos submundos estaban, digamos, muy ocupados en la globalización neoliberal, como se la llama también ideológicamente y demás, los años 90. Cada uno vivió su experiencia de una manera distinta, en el caso ruso muy traumática, desde ya, pero después, a partir sobre todo del año 96, hay un giro en el gobierno de Yeltsin, lo pronuncio bien, Tamara, ¿no? Yeltsin. Sí. Bueno, con el canciller Primakov, una especie de Kissinger ruso, que planteaba la necesidad de dejar el romanticismo, digamos, como dice Alberto Hugenreuter, suele decirlo él en sus conferencias, y plantear un mayor realismo en la política exterior, un realismo que tiene que ver con una diversificación de las relaciones exteriores rusas, donde por supuesto en el radar volvía a estar América Latina. Rusia había dejado, la Unión Soviética había dejado su base militar, el Lourdes, en Cuba, había dejado a Fidel Castro, se había alejado durante varios años, digamos, de todo ese ideologismo muy fuerte de la Unión Soviética, para dar lugar a una especie de abandono, digamos, de esta región, y Rusia volvería sobre todo con Primakov, en términos ideológicos, si se quiere, y después con Putin en términos bien, bien concretos, ¿no? Entonces, en ese contexto, América Latina para Rusia es importante, no Nicaragua, Venezuela, Cuba, sobre todo es importante Brasil, México, Argentina, son los tres estados más importantes de la región, por supuesto, sin ir en contra de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, que pueda haber una afinidad, digamos, de viejas lealtades, pero no sé si se entiende, es una relación sobre todo pragmática, a diferencia de la que existía en la época soviética, que era más ideológica. Ya vamos terminando. Bueno, por supuesto que esto fue cambiando con el tiempo porque, a ver, ¿qué es lo que básicamente ha cambiado? Primero el conflicto del Donbass y después, obviamente, la operación militar especial de febrero del 2022. O sea, el Donbass 2014, cuando Rusia empieza a ser sancionada por Occidente, a propósito del Donbass y de Crimea, y allí Rusia busca denodadamente romper ese cerco
y empieza esta relación un poco más privilegiada con América Latina, así como con África y con otros estados de Asia, y eso se agudiza más aún a partir del aumento de las sanciones después del 24 de febrero del 2022, donde Rusia ahora, bueno, de nuevo, intenta maximizar esa multivectorialidad que había planteado Primakov y que Putin, por supuesto, adhiere. Y estamos en esa situación, donde, de nuevo, no puede verse como el desembarco de un portaaviones o de un barco importante de la flota naval rusa en Cuba, como el volver a los años 60 o 70. Simplemente son gestos que plantea Rusia para provocar de alguna forma a Estados Unidos, porque bueno, está claro el involucramiento norteamericano en la guerra de Ucrania, al lado de Ucrania, el apoyo militar, el apoyo tecnológico, en fin, destinado, por supuesto, a opacarle la zona de influencia a Rusia. Y entonces Rusia lo único que puede atinar a hacer en el Caribe es advertirle a los americanos, bueno, nosotros también podemos por lo menos estar presentes aquí, con una diferencia. Rusia respeta la esfera de influencia norteamericana en América Latina, algo que ni siquiera respeta China ya a esta altura. Pero bueno, Rusia no tiene los recursos que tenía la Unión Soviética como para amenazar la posición norteamericana en esta zona. Y lo hace simplemente de manera reactiva frente a la actitud norteamericana en Ucrania. Bueno, yo dejaría ahí porque supongo que puede haber preguntas o dudas, consultas. Estamos bien con el tiempo, Tamara, ¿no? Sí, esta vez sí, estamos bien. Bueno, Hicimos el bueno, corte. empezamos más tarde, Sí, tenemos pero más no. tiempo, sí, para, Bueno, sí, los que quieren hacer preguntas son bienvenidos. Marcelo, vos no sabes sobre la cumbre, la próxima que se celebrará el 22, el 24 de octubre en Kazán. ¿Cómo va a estar sí. presentada la delegación argentina? Porque tenemos muchos que quieren participar y no logramos hasta hoy de ningún modo recibir las invitaciones oficiales de parte de Rusia. Por ahí vos tenés alguna información o conoces a alguien quien ya va directamente o cómo va a ser el tema de Argentina en esta cumbre o que vos No, opinás. no, Argentina no va a estar presente oficialmente en la cumbre porque no pertenece al BRICS Sí, directamente. nadie, o sea, Eh, separadamente ha- nadie va a estar tampoco como... claro, ha rechazado formar parte. Hay una carta de la canciller Mondino, bueno, en fin, justificando por qué. Yo he estado en los debates de los candidatos a cancilleres en su momento, el año pasado, en la Universidad Austral, bueno, en el CARI, y la canciller, la que luego sería canciller, la actual canciller Mondino, junto a Federico Pinedo, que era el asesor del PRO en materia de política exterior, hubiera sido el canciller en caso de que ganara Patricia Bullrich. Ellos justificaban la salida del BRICS, sobre todo por este alineamiento tan cerrado del presidente Milei, del nuevo presidente Milei, con Estados Unidos y Israel. En un foro, en un lugar donde esté sentada Irán, ellos no iban a estar, no iban a dejar que Argentina esté. Okay. Y cuando se les planteó una pregunta del auditorio, bueno, pero en este mundo no se pueden tener amigos. Bueno, se pueden tener amigos, por supuesto, se pueden tener estados amigos. Eh, pero bueno, en general, como decía Lord Palmerston lo que atañe a los estados son intereses, no amistades. Digamos. Uno puede estar relacionado con los estados por razones de intereses, no necesariamente por afinidades afectivas. ¿No? Argentina puede ser amigo de Uruguay, pero ¿por qué no tener relaciones con Tailandia? ¿Cuál es el problema? Aun cuando no acepte la forma de gobierno de Tailandia, ¿no? ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué tener relaciones? ¿Por qué sentarme a la mesa con Arabia Saudita y por qué no con Irán, finalmente? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ok?
Entonces, si uno va a estar teniendo una cancillería con embajadas y consulados como tiene Argentina prácticamente en todo el mundo, con un pasaporte abierto como que es valorado por los propios rusos, ustedes habrán visto muchísimos rusos aquí en Buenos Aires eh, llegar, porque bueno, por los bebés, por los niños, ¿por qué? Porque les conviene el pasaporte argentino. Muy Bueno, en un solicitado el país pasaporte pacifista, argentino, sí. claro, un país pacifista, neutral, históricamente neutral, ¿cómo no va a tener relaciones con los 200 países de este mundo? Por más que Milei piense A y el presidente de Colombia piense B. ¿Cuál es el problema? Es ridículo plantear una política exterior semejante con un presupuesto para Cancillería. Pues entonces cerremos las embajadas y cerremos los consulados y tengamos solamente embajada en Estados Unidos y en Israel y Reino Unido. Listo. ¿Para qué tener? O sea, ya que no hay plata. ¿Se entiende el razonamiento? Es decir, una política exterior concentrada solamente en la lógica de la amistad o de la afinidad ideológica es ridículo. ¿Qué quieren que les diga? E irme del BRICS. No necesariamente yo tengo que estar de acuerdo con los 5 integrantes del BRICS. O sea, o sea, porque con ese criterio yo me voy de la ONU. Argentina se tendría que ir de la ONU. No se puede sentar al lado de Irán, no se puede sentar al lado de China. ¿Cómo hacen negocios con China? ¿Cómo le vendemos soja a los chinos? Ah, no. Bueno, a ver, ok. ¿Puedo Entonces, hacerte, sí, puedo hacerte una consulta? sí, Eh, Digo, considerando que, por lo menos desde donde lo veo yo, toda política es política exterior. sí. Incluso la política interna que vos quieras diseñar va a estar supeditada a la política exterior que tengas, hasta por una cuestión económica y comercial. Digo, nosotros hoy precisamos dólares, dependiendo de la política exterior que tengas, de dónde vas a tener esos dólares. Si mañana decidís no venderle más hoja a los chinos porque te diste cuenta que los chinos son comunistas y vos detestás a los comunistas, bueno, vamos a ver de dónde sacás esos dólares. Eh, Sí. Nosotros hoy, más allá de cualquier diferencia política, objetivamente tenemos un gobierno que está compuesto por gente rara, por decir poco. Digo, Mondino es canciller, en un país donde la moneda de intercambio no sea la lanza, Mondino podría ser canciller. Bueno, no está capacitado, objetivamente no tiene ninguna trayectoria para hacer eso, y toma las relaciones internacionales como si fuera un té canasta, dividiéndolo entre amigos y circunstanciales enemigos. Digo, la secretaria general de la presidencia es una señora que vendía tortas por Instagram, y así podemos ir con todo el gabinete. Teniendo en cuenta esta gente que tenemos ahora que está en un cumpleaños, ¿cómo ves vos la posibilidad de que una vez que, porque los ciclos se cumplen, las administraciones cambian, eh, en un futuro cambio de administración, Argentina pueda volver a reinsertarse en esos BRICS? ¿Cómo se manejan esas relaciones? ¿Qué tan perjudicados salimos? ¿Qué tanto resentimiento puede haber? ¿Qué tan en serio nos pueden tomar? Buena pregunta. Bueno, todo este tipo de descripciones que vos hiciste, yo en parte puedo coincidir, no nos dramatizaría tanto porque hemos tenido también gobiernos con elencos raros, para poner tu descripción, tu calificativo. También lo hemos tenido en los años 70, bueno, en fin, para qué revisar la historia. Sí, se paga en términos de credibilidad, se paga en términos de, hay países más sensibles que otros, entonces se van a acordar buena parte del tiempo, Argentina nos rechazó, porque bueno, porque estaba en esa época Milei, pero bueno, no importa Milei, acá importa Argentina. Sí, se paga, hubo países que de esos 5, hubo 2 particularmente que pugnaron muy fuertemente para que Argentina entre y que no entre México, porque había otros en la lista. Y hubo 2 particularmente que se jugaron porque entre Argentina. Y uno fue Brasil, Sí, y al que realmente, públicamente insultamos. sí, sí. Bueno, eh, y Brasil, aclaremos, Brasil de Lula, pero Brasil también de Bolsonaro. O sea, con el que el presidente Milei supuestamente tiene tanta afinidad. O sea, Política eh, exterior de Brasil la maneja la Cancillería y la maneja gente de claro,
Claro, que sobreviven las diferentes administraciones. sí, totalmente de acuerdo. Bueno, es un poco lo que quería dejarles en claro. O sea, acá hacemos demasiada ideologización y la ideologización también tiene sus límites, porque nunca vamos a olvidar, y ahora en las redes sociales se está hablando mucho del tema, que la mejor relación y uno de los hitos comerciales, la relación ruso-soviética-argentina, fue el famoso embargo cerealero de 1980, bueno, cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de Moscú, vieron que se comparó mucho la ceremonia inaugural de París, de los Juegos Olímpicos de París, con los Juegos Olímpicos de Moscú, ¿no? La torre humana que hicieron los rusos, los ucranianos, los bielorrusos en los Juegos Olímpicos de Moscú. Y bueno, y en ese momento la dictadura militar, con un tal Martínez de O, ministro de Economía, con la sociedad rural y demás, tuvieron la opción, el dilema bueno, ¿le vendemos o no le vendemos a los soviéticos cereales? Y rompimos el embargo. Argentina rompió el embargo. O sea, una dictadura supuestamente de derecha, anticomunista, y bueno, Argentina siempre dio la nota, digamos, en ese sentido. Y ahora pecamos de papistas, más papistas que el Papa, porque en realidad nadie nos pidió, eso es cierto lo que se decía anoche en el programa de Pagni, nadie nos pidió tanto sometimiento a Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, ¿no? Sobre todo Estados Unidos e Israel. Nadie nos pidió eso. Entonces, no sé qué queremos lograr, porque lo más probable es que logremos lo que finalmente pasó con Bolsonaro, ¿no? Es decir, Bolsonaro hizo toda su campaña en contra de la relación con China, pero después no pudo. China sigue siendo el principal socio comercial de Brasil con Bolsonaro y con Lula. Entonces, y Argentina no va a poder dejar, como vos mismo decís, fíjate ahora el precio de la soja cuánto está. Bajó los últimos 18 años el precio menor de la soja es ahora. ¿Qué vamos a decirle a los chinos? No nos compren cereales, no nos compren soja. Absurdo. Hola, hola Marcelo, hola a todos. Yo quería hacer una acotación. Considero que tal vez no nos pidieron eso, pero que a Estados Unidos, al Reino Unido, a Europa les sirve un montón, es indiscutible. Les sirve de que no nos separemos del BRICS, que no aceptemos esa invitación que fue, sí, muy comprometida y también en el momento que fue. Tal vez si hubiera sido 3 años antes o 2 años antes, hubiéramos alcanzado a ingresar. Sí, bueno, ok, pero está bien, le puede servir a Estados Unidos, le puede servir al Reino Unido, le puede servir a Israel. La pregunta es, ¿nos sirve a nosotros? Eso es lo que yo creo que tenemos por fin que preguntarnos, porque además ya tuvimos una experiencia con Carlos Menem, ¿no? Yo en su momento pude haber apoyado el envío de las fragatas, el cortejo al plan Brady, bueno, recibimos el plan Brady, en fin, algo recibimos, qué sé yo, Marcelo, pero se está después, terminando la reunión. Así que ok, bueno. pero bueno, después ya todos sabemos qué pasó, o sea, las promesas de Estados Unidos, las exigencias de Estados Unidos no se traducen en beneficios. Bueno, los rusos lo saben de memoria, eso, ¿no? A ellos les prometieron, en la época de Gorbachev, muchas cosas, entre otras que la OTAN no se iba a expandir más allá de Alemania, fíjate cómo Y cumplieron. nunca cumplieron. Y ni hablar el tema financiero, los rusos esperaban inversiones genuinas de los norteamericanos. ¿Vos viste alguna? Solo préstamos, y así terminaron los rusos.